Después del fuego apareció la selva, como un llamado interior, una voz que me pedía avanzar tranquila, aún sin entender muy bien a dónde iba. Complicado. En el episodio anterior, la casa ardía y el galpón interior se iluminaba. Ahora lo que emerge de esas cenizas es un camino hacia una selva que se expande en el interior. Y como todo viaje hacia el alma, no promete destino, solo una profunda transformación. Durante mucho tiempo tuve un sueño que volvía cada tanto. Lo habré soñado realmente al menos unas 8 veces. Imagínenselo muy cinematográfico. Película de Indiana Jones. Yo me lo imagino así mientras les cuento. De pronto me encontraba en la selva, rodeada de una belleza imposible, verde hasta el infinito. Aire espeso, húmedo, lleno de vida, olor a tierra húmeda también. Siempre el mismo punto de partida, una expedición. Personas avistando camionetas, cajas, mochilas, brújulas, mapas, faenas antes de salir. No conocía a nadie. Estaba parcialmente consciente de que soñaba, un intermedio extraño porque aún así creo que estaba muy inmersa en lo que pasaba. Mi yo onírica parecía muy interesada en sacar la cabeza por la ventana para ver con mucha emoción el paisaje. Y cierto es que era particularmente hermoso, particularmente verde, pero también inusual, como si fuera y no de este mundo. Yo me veía diferente, mi yo onírica se veía diferente, más joven, más baja, vestida como una exploradora. El camino en todos aquellos sueños era siempre el mismo, una carretera angosta, peligrosa, bordeando precipicios imposibles. Una belleza que daba absoluto miedo. Siempre despertaba antes de llegar al destino. Cada uno de estos sueños recorría la misma carretera, la misma ruta, el mismo punto de partida, el mismo vértigo ante los precipicios. Sin embargo, lo que me llama la atención es que yo no repetía la historia. Siempre era una yo diferente, ligeramente, pero a partir del tercer sueño consecutivo que tuve con estos lugares, ya podía reconocer la ruta y reconocer a los que iban conmigo. Aquellos que mencioné eran completos desconocidos. Anticiparme al peligro de la ruta. Despertaba siempre con la misma sensación, que había recorrido una ruta real, un lugar que de algún modo conocía, aunque jamás hubiera estado ahí. La selva tiene un lenguaje propio. Es el territorio de lo que está vivo, la belleza, la profundidad. Representa lo inconsciente, lo fértil y también lo caótico. La selva y el alma hablan su propio lenguaje, ¿no? Pensar solamente en la vastedad de la selva me trae una sensación de nostalgia, pero también me intimida mucho al mismo tiempo. Siento lo mismo que cuando me tiro en el piso y miro directamente al cielo, un vértigo, porque la selva, como el inconsciente, no obedece reglas. No la puedo explicar del todo en su vastedad simbólica, y eso, como con otras muchas cosas, me genera una cierta inseguridad. No distingue entre lo sagrado y lo prohibido, solo existe como existe la vida y es absolutamente impredecible. Nuestra peor pesadilla, vaya, la incertidumbre de lo salvaje o ante lo salvaje. En ella todo se mezcla, la luz, la sombra, como si fueran acuarelas en el paisaje, la vida, la muerte, el miedo y la fascinación. En mis sueños, esa selva es como un espejo, refleja mi deseo de explorar los lugares internos que siempre me generan vértigo recorrer. Subirme a esa camioneta, sin tener idea a dónde iba, era aceptar el llamado de esa parte mía, que quiere comprenderse a sí misma, aunque el camino sea bastante peligroso.
Lo curioso es que nunca llego al destino, ¿no? El sueño se corta siempre antes de que la historia llegue a una conclusión y quizás eso sea lo más revelador de todo al final. Porque hay viajes del alma que no buscan llegar a ningún lugar, no hay a dónde llegar. Sí llegamos a algún lugar, pero no necesariamente es una meta última. Estos viajes del alma sirven para mantenernos siempre en movimiento, que sigamos cuestionándonos las cosas, que sigamos aprendiendo de la experiencia, porque, seamos honestos, ¿qué harías tú si llegaras a la meta? La importante, la de la vida, a lo que aspiramos todos, pero no sabemos exactamente qué es. Esperar la muerte, porque ya está, ya llegaste. No me puedo imaginar algo más triste y patético que eso después de vivir la experiencia de vivir. Jung decía que el proceso de volverse uno mismo no tiene un final definitivo. Es un recorrido continuo, donde el alma también se expande, se contrae, se encuentra, se pierde de nuevo. La carretera peligrosa que les narro, la del sueño, es ese camino interior, donde lo racional no tiene ningún tipo de control, donde solo queda entregarse, mirar al abismo y ¿saben qué? Confiar en la belleza que nos rodea, aunque no sepamos a dónde nos lleva. Estuve pensando un poco también en la herencia y la memoria y lo que representa la selva para mí, porque tal vez el sueño no solo hable de mí, tal vez también hable de mi raíz. Pienso que la memoria ancestral se guarda en el cuerpo, en la sangre, obvio en el ADN, pero también en los símbolos que aparecen cuando dormimos. La selva puede ser una herencia de antepasados que se asentaron ahí hace tanto tiempo, un eco del pasado que me recuerda de dónde vengo yo y hacia dónde me atrevo a mirar. Quizás cuando sueño con esa ruta no soy yo la que viaja sola o no soy yo quien viaja, sino también son ellos, todos los que caminaron antes de mí, abriendo caminos en medio de lo más absoluto salvajismo, de lo salvaje, lo oscuro, lo incierto. Solo que ahora ese territorio no es externo, sino interior. A veces, creo, los sueños no vienen a darnos respuestas, no necesariamente, sino a recordarnos que seguimos en la búsqueda. La selva interior es ese lugar donde el alma respira sin tener miedo, aunque el ego tiemble porque la selva interior, el interior lo va a enfrentar a todo lo que teme y a todo lo que oculta, por pena, por culpa o por vergüenza. Ese es el espacio donde existe la oportunidad de empezar a ver lo desconocido como una posibilidad para vernos realmente como somos y no como pretendemos ser. Para muchos eso puede ser una amenaza, claro está. Y bueno, aunque en el sueño nunca llega el destino, cada vez que lo recorro, algo en mí cambia, algo en mí se expande. Y tal vez ese sea el sentido del viaje. No llegar, sino aprender a mirar. Soy Marieta y esta fue una nueva historia de La Casa en Llamas. Gracias por acompañarme en esta ruta peligrosa, casi mortal, a la selva interior.